Ahí va. Ahí entramos de vuelta. Está rica. La tuya está en el horno todavía, como salías a las 3. Bueno, estamos entre todos. Bueno, estábamos entonces yendo hacia Verón y Harvard, ¿no? La consigna era, planteaba, teniendo en cuenta las diferentes posturas sobre la mediatización, ¿sí?, entre los dos autores, Verón, mediatización, un concepto semiantropológico, y Harvard, la lógica mediática, expresar el punto de vista personal sobre cuál de los dos modelos resulta coherente para pensar y reflexionar sobre los vínculos entre los medios de comunicación y las prácticas estéticas y el fenómeno del arte, ¿no? Entonces, vamos a poner un poco en común qué entendemos por, qué entiende, o qué entendemos que cada uno entiende por mediatización, ¿sí? Y después sí, ya la interpretación más personal de cómo funcionaría la definición como herramienta útil para entender la relación entre medios de comunicación, fenómenos artísticos, fenómenos expresivos en el campo del arte. ¿Sí? Bien. Verón. ¿Qué entiende Verón por mediatización? Yo entiendo, lo que entendí del autor es que es esa, es como o sea, él lo habla en términos de resultado, o sea, es lo que queda como resultado de la capacidad de simbolizar, o sea, de semiotizar dentro de una sociedad algo. A ver. Perdón, me parece que Verón en algún punto se puede decir como que amplía el concepto de Harvard, en tanto Harvard entiende la mediatización, perdón, como aquel proceso por el cual al introducir un medio en una sociedad bajo la forma de algún dispositivo dado, cambia la sociedad con esta nueva aparición, por así decirlo. No sé, aparece la computadora, todos se reorganizan, nace eso. Eso sería la mediatización, según Harvard, y lo que hace Verón en algún punto es decir, no pasó a partir del siglo XX en adelante como vos lo decís, sino que pasa desde siempre, solo que él por ahí no tenía un concepto como ese. Introduce Verón otro concepto que es el de fenómeno mediático, también la aparición de ese aparato, y le suma las consecuencias. La aparición de ese aparato bajo un fenómeno mediático más sus consecuencias vendría a ser la mediatización según Harvard. No sé si se entiende lo que dije. Eso. Creo que sí. A ver, ¿alguien más puede...? Perdón, ¿agrego algo? Dale. Además, algo que yo noté es que, bueno, Verón retoma Harvard diciendo como que Harvard considera la mediatización como algo más del último tiempo, relacionado con los medios masivos de comunicación, las redes, y Verón lo toma como cualquier exteriorización de procesos mentales, pero desde la escritura o desde desde siempre. Entonces, como que lo retoma y lo dice como, pasó siempre esto. Creo que Claro, como que para Verón es
No, perdón. Sí, sí. Pero lo que plantea Yarbar también Solo que es que la mediatización transforma a las instituciones en dependientes de ellas. No, que De a uno, de a uno. se le corta a Vero. Corta, Vero. ¿Estás escuchando? O por ahí ahora sí no sabemos, por ahí es parte del conflicto. Yo cuando hablé de Verón y de la semiotización, creo que Verón plantea que esto comienza, creo que en la industria de piedra, dice, por esa capacidad de convertir en signo todo lo que se va después construyendo para Yarbar, recién en la modernidad o temprana modernidad, a partir de lo que sí por ahí entendemos más comúnmente como medios de comunicación. Creo que ahí encontré como la diferencia. Y la idea de signo, en tanto significado y significante dentro de un grupo cultural o humano. O sea, por eso la importancia para mí del enfoque semiótico en Verón, a diferencia de, creo que un compañero en el chat el otro día dijo sociológico de Yarbar. Exactamente, exactamente. Más la relación de los medios de comunicación modernos, porque esto también, ¿no?, se ubica un poco en la modernidad, ¿sí? Este fenómeno influyendo en la sociedad, en la cultura, en un ida y vuelta, ¿sí?, como herramientas que van modificando ciertas estructuras de la sociedad, ¿no? Ahí es interesante ver también, que por ahí lo leyeron, a Bourdieu, ¿no?, las nociones de campos, ¿no? Me parece que está trabajando un poquito desde ahí Yarbar, ¿no?, la noción de campos culturales, campos, ¿no?, específicos en los que se da un determinado funcionamiento social dentro de cada, con ciertas reglas específicas, ¿no? Que después, si ustedes leen cosas más actuales que también se han criticado, se ha puesto en discusión, ¿no?, esta noción de campos, si todavía está funcionando o funcionaba en un momento previo del siglo XX, de la sociedad, sobre todo por la, digamos, importancia que tiene, el peso que tiene el mercado, ¿no?, y esa mirada y esa influencia sobre casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Y Verón, como decían, ¿no?, toma el concepto de mediatización mucho más en el largo plazo, pero largo, esto, que lo lleva prácticamente al comienzo de la hominización, ¿no?, el comienzo del uso del lenguaje, como una parte constitutiva. Por eso retoma a Peirce, ¿no?, que es complejo, ustedes por ahí lo leyeron en semiótica, no sé cuántos se acuerdan, ¿no?, pero la cuestión de cómo considera el signo como triádico, ¿no?, y ahí Verón se mete a pensar el significado, ¿no?, justamente del signo en relación con esto de los medios, ¿no? Como distintos momentos, ¿no?, de sentido, ¿no?, de identificación con algo literal, con una interpretación, ¿no?, con un uso y con una interpretación de ese signo, y que esta ya sería el movimiento, ¿no?, de construcción de esta herramienta de mediatización, ¿no?, el lenguaje como algo que es constitutivo de esta mediatización, ¿no?, de esa exteriorización, ¿sí?, de una herramienta que
que tiene que ver con el modo de ver y pensar, ¿sí? El mundo, ¿sí? Configurarlo, pero a través de la comunicación, de compartir sentidos en común, ¿no? Y él después pone, ¿no? tres momentos que son... Bueno, es interesante porque ya nos anticipa el texto de Verón otros que vamos a leer, el de Goody, ¿sí? Todo la influencia de la escritura, de los medios, pero el de la escritura especialmente, el momento de aparición de la escritura en la historia humana como uno de los momentos clave. Después toma el de la imprenta, ¿no? Y el de Internet, ¿no? Como tres momentos fundamentales, ¿sí? Profe, yo entendí cuando hablan de la aceleración del tiempo histórico que el primer momento es en el Paleolítico con el aumento de herramientas de piedra. No entendí que era la Claro, escritura sí, el primer momento. Es cierto, claro. Sí, toma la industria... Claro, las otras eran las 4, Sí, es cierto. que estaba diciendo, profe, creo que eran las 4 etapas de donde hay distintos dispositivos técnicos como comunicacionales, la etapa de la escritura, la etapa del pasaje del rollo al códice, la etapa de la imprenta y la etapa de la aparición de la fotografía y el cine, y la radio. Claro. Esas serían las 4 etapas de los distintos dispositivos, y después están los 3 momentos que tienen que ver con la aceleración del tiempo histórico. Yo entendí eso también. Exacto. Bien. ¿Y Harvard cómo construye el texto? ¿Por dónde va? El concepto, mediatización. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con algo más cercano? Por todos los procesos de cambios que se dan en la sociedad, pero en relación a lo que ya entendemos nosotros, como la palabra, el sentido común en medios de comunicación. Yo entiendo radio, televisión, bueno, después seguramente el resto también, ¿no? Ajá. Es mucho más cercano en el tiempo, creo que es la diferencia más importante entre los dos autores, o sea, la aplicación en el tiempo, diferente. Eso como para mediación, porque para mediatización lo que te dice es que todo después va a pasar a depender de esos medios, entonces va a afectar a la manera, a la forma, al contenido y quién participa de esos mensajes. Le suman las redes sociales, y si nosotros miramos ahora en esta pandemia cómo funciona y cómo se aceleró todo, empezás a imbricar a ver por dónde va Harvard. Creo que igual hay que hacer una diferenciación de mediación y mediatización, por las dudas, es lo que hace Harvard. Mediación es lo que media el mensaje, el aparato que media el mensaje, y mediatización ya es un proceso por el cual hay cambios estructurales, y él habla de 3 niveles de esos cambios en las sociedades. Habla de un nivel técnico, o sea, que con la aparición, por ejemplo, de un nuevo medio a nivel... No, igual, perdón, estoy confundiendo conceptos. Habla de un nivel técnico, de un nivel simbólico y de un nivel institucional. Y después la aceleración histórica que mencionaron, creo que tiene que ver con, ante la aparición de un nuevo medio, cómo se aceleran los procesos. Por ejemplo, cuando apareció el cine en 1894, a los 30 y pico años ya apareció el sonido en el cine. Como súper rápido. Nada de eso. Bien. ¿Qué más? Profe, a mí algo que me quedó de duda de Verón, que realmente no lo pude resolver, es cuando la pregunta que nos hacen en la guía en relación a las características de los cambios de escala. Realmente no logro comprender, no lo puedo descifrar, y tampoco encontré la definición de comunicación en Harvard.
que nos piden en la guía. O sea, yo no la pude encontrar, lo leí creo que 3 veces. No, me parece que es más, hay que sacarla uno, ¿sí? Del texto. ¿Cómo se entiende comunicación, ¿no? En este sentido, ¿sí? Espérenme un minutito. Espérenme un minutito. Mariela, estabas diciendo la cuestión de Verón. Los cambios de escala y que pide las características. O sea, entiendo que por ahí la idea de descontextualización es lo único que mis compañeros me ayudaron a entender, pero no me termina de quedar clara esa parte. A ver, ¿me repetís la pregunta? ¿Cómo era? No la tengo a mano la guía porque yo estoy desde el celular, pero creo que era caracterice, ¿cuáles son las características de las alteraciones de escala concomitantes a la mediatización o algo así? No la tengo a mano, la verdad. Ahora la tengo. Las características del cambio de escala concomitantes a la mediatización. Cambio de escala, claro. Yo lo único que escala era relacionado a lo que eran las rupturas de espacio-tiempo que se hacían, o sea, por cada medio de la... Pero se te corta muchísimo. Disculpa, ¿no? Pero fíjate si podés, aunque sea tirar una línea por el chat. Ahí está el rol del conflicto. Sí, no, estamos con esto, estamos con la herramienta, fíjense, ¿no? Cómo este momento también, ¿no? Hace poco estaba leyendo un texto sobre la cuestión de los medios y la explosión de la tecnologización, ¿no? A partir de la pandemia, ¿no? Y toda la comunicación por videoconferencia y demás.
en el que hablaban de los momentos, que tiene que ver con esto de la aceleración, ¿no? De los tiempos históricos, los momentos en que se confluye, que hay un elemento que se integra al sistema y lo hace explotar, ¿no? O acelerar, ¿no? En este caso lo de la pandemia, ¿no? El virus, ¿no? Que nos hizo retraernos y estar distanciados socialmente, y para eso, para seguir comunicándonos y poder manejarnos en sociedad, bueno, necesitamos de algún medio que nos permita interactuar, ¿no? En este caso, la videoconferencia, ¿no? Y yo no había utilizado hasta ahora, fíjense, soy docente, ¿no? Entonces uno también está obligado por el contexto. Hay mucha gente que se queda afuera, eso es lo que es muy angustiante de la situación. Bueno, en algún punto, ¿no? Exacto. Que esto es también lo que pasa en las sociedades modernas, capitalistas, postindustriales y demás, ¿no? El reparto de los medios y el reparto de todo, medios simbólicos, medios materiales y demás, es muy desigual, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones también. Me parece que ahí es interesante cómo Yarbar, porque viene de la sociología, mete la cuestión de la presencia del Estado, de las instituciones, ¿no? Para pensar cómo es esa dimensión organizativa y, digamos, de fuerza, ¿no? Cómo conviven las distintas fuerzas de las distintas instituciones y en una determinada sociedad, país, región, demás, ¿no? Con una historia, con relaciones con los otros países, con las otras regiones, cómo, digamos, se reparte todo tipo de bienes, y cómo está construido el poder para defender los intereses de unos y de otros, ¿no? En ese sentido, bueno, no se puede dejar afuera de la consideración para el análisis de una situación concreta, ¿no? y puntual, ¿no? Porque efectivamente acá no todos tenemos la señal en el mismo nivel, no todos tenemos las mismas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, hay dificultades para comunicarnos, para ponernos en común, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y mismo también Eco lo planteaba en el primer texto, no tanto, no sé si en un sentido tipo gubernamental, pero sí en el ámbito de la, digamos, la hegemonía de opinión académica, en el sentido de que en un primer momento de las universidades, de lo que él diferencia con otro momento, digamos, lo que se tomaba como autores de tesis eran autores bastante, digamos, antiguos y no tan contemporáneos, y la voz contemporánea era simplemente como algo que fluía en la universidad y no como lo establecido, ¿no? Viéndolo en el sentido del poder de la comunicación, de un emisor hacia el receptor. Bien, sí, totalmente. Y ahí lo que ustedes están diciendo, acá aportando, Julieta, Verónica, en el chat, ¿no? La cuestión de esto de la ruptura de escala, ¿no? También poniendo el punto sobre las distintas distintos sentidos o las diferencias, ¿no? En el nivel de producción y el nivel de reconocimiento, en el sentido, ¿no? Que tiene que ver con compartir el contexto, volvemos a la cuestión de los contextos compartidos o no, ¿sí?
que eso también nos va a llevar a la lectura de Kerra Torecchioni, ¿no? Cuando le agrega ciertos filtros al esquema de la comunicación de Jacobson, que era un esquema muy sencillo, ¿sí? Que servía más para la lectura, digamos, de ciertos comportamientos y comunicaciones en vivo y en directo, ¿no? Pero en la cuestión de la textualidad, de la interpretación de la lectura de un texto, bueno, lo complejiza mucho, ¿sí? O lo dificulta mucho, ¿no? Porque justamente hay un montón de cosas que no se comparten entre la producción, el espacio de producción y el espacio de reconocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más nos estaría quedando? ¿Cómo lo ven ustedes al concepto de mediatización y para pensar esta cuestión de las prácticas estéticas, de lo que hace más a lo que ustedes están estudiando, a la relación con el arte, lo artístico, los fenómenos artísticos, la obra de arte? Yo le comentaba el otro día al grupo que no lo escribí todavía porque quería tener la clase para terminar de entender, pero probablemente escriba desde la postura de Verón. Primero porque coincido con Verón en relación al largo plazo, que implica este proceso de mediatización, y también, bueno, tuve la oportunidad de tener al profesor Mancuso en la materia metodología de la investigación, y bueno, el aporte de él para comprender la perspectiva semiótica no solo me resultó novedoso, sino que me interesó muchísimo, de todas las perspectivas que vimos a lo largo de la carrera, entender la obra de arte como un texto que a lo largo de la historia ficcionaliza lo que una sociedad a veces no puede decir en ese momento histórico. A mí me cerró, y Verón está hablando de esa semiotización a lo largo de la historia. Entonces las prácticas estéticas yo las pienso desde ese punto de vista, ligadas a la comunicación de lo no dicho. Bien. Así que por ese lado me cierra mucho más Verón. Ahí también, fíjense, ¿no? Estos textos permiten que, estas actividades permiten que ustedes incorporen, ¿no? Conceptos de otras materias, perspectivas y demás, siempre que las puedan explicar sintéticamente, ¿no? Es interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí se me ocurre que en algún punto como que los medios de comunicación toman bastante del arte en esto de hacer como un montaje, por así decirlo, y una puesta en escena ante determinado hecho. Hoy lo que pasa una cosa, una cuestión, no sé, lo que sea, hecho X, y para todos los medios lo grafican de manera diferente según las búsquedas y los intereses que manejen. El cuatrimestre pasado, igual ya haciendo otro paralelismo, el cuatrimestre pasado, cuando cursé la materia de cine, yo hice un trabajo sobre cultura popular y masiva, y mi premisa, por así decirlo, era que la industria cultural utilizó algunos mediadores de la cultura, perdón, que la cultura masiva tomó algunos elementos de la cultura popular como para llevar masivamente su mensaje. Y que dentro de estos elementos se generó, por ejemplo, un sistema de estrellas, y pensar a las estrellas como mediadores entre la industria y los espectadores, que con sus cuerpos, con sus cantos, con sus mensajes, median lo que en realidad quiere decir la industria. Nada, ese es un ejemplo concreto, y lo anterior también es algo que en lo que los medios interactúan con la sociedad.
Muy interesante. Ahí retomando todo lo de industria cultural, de Adorno, Horkheimer y compañía, ¿no? Bueno, después quedan cosas, ¿no? Para seguir pensando, ¿no? Como las cuestiones referidas a cómo se construyen los sentidos, la sociedad, el sentido común, ¿no? La relación entre la influencia entre los medios y el sentido de los significados de ciertas situaciones o momentos históricos, ¿no? Las nuevas plataformas, ¿no? Ahí también Yarbar y Verón creo que no comparten una visión, porque Verón decía que no, eso me parece que está en el video que les dejé, ¿no? La cuestión de los nuevos medios, como que él no entiende esa distinción entre nuevos y viejos medios, ¿no? Lo que pasa quizá por otro lado, por el tipo de funcionamiento, ¿no? De los medios masivos, prensa, radio y televisión, y nueva circulación de medios a través de Internet, ¿no? Y todo lo que es las redes. Pero bueno, me parece que son cosas que vamos a seguir charlando y discutiendo, ¿no? Ahora la idea es que ustedes, bueno, terminen de redactar estas reflexiones, ¿no? Denme por lo menos hoy para terminar de chequear lo del foro, a ver si les voy a consultar, a ver, para que entren, a ver si pueden subir los textos a los otros dos temas, ¿sí? Y la idea sería, con el módulo 2, hacer una lectura, en principio, yo pensé que podíamos organizarnos para hacer las guías de lectura, porque esto les puede servir para tenerlo y también un poco como para que compartamos los materiales, ¿no? Podíamos dividir las guías de lectura, son varios textos. El módulo 2 son, déjenme ver, el texto de Jacobson, el texto de Kerbrat Orecchioni, el texto de Rocher y el texto de Winking, ¿no? Son 4. Exacto. Entonces por ahí, y después tienen la conferencia de Lázaro Carreter y el texto complementario de Canavilla, nuevo ecosistema medial. Por ahí podemos dividirnos las guías de lectura. Déjenme ver la lista. A ver, podemos hacer así. En la lista, tengo las dos fuentes allá. Un minutito. Cuánta tecnología, ya me mareo. Ya no hablamos del trabajo de la carta de Walsh. Claro, vamos a eso. Somos 30 y creo que 35. Entonces, si son 4 por 4, 9, más o menos. Podríamos hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De Agrelo a Esperanza, el texto de Jacobson, de Galati a Ortega, el texto de Kerbrat,
de Parisi a Skulko el texto de Winking y de Tarelli a Arayán el texto de Pellé, ¿sí? No para que, la idea es que los lean todos, ¿sí? Todos lean todos, pero para hacer la guía, dividirnos así, y entonces subir, que cada uno suba, cada grupo, digamos, suba las respuestas a las guías. Lo pueden hacer en común, lo pueden hacer, ahora lo repito en el chat, ahora lo repito en el chat. No hay grupos, yo lo estoy armando en base al listado de más. Si lo repito, seguro lo digo mal. Agrelo, entonces, agrelo a Esperanza. Esperanza, guía de Jacobson. Que Jacobson es un texto que ustedes han visto en semiología, muy sencillo, ¿sí? El esquema de la comunicación. ¿Cuál era la intención de Jacobson? Era trabajar con la función poética, ¿sí? A él le interesaba llegar a esa formulación, ¿sí? Para analizar la poesía rusa de, no me acuerdo, del siglo XIX que estaba trabajando, ¿no? Pero entonces él realiza este esquema de comunicación muy, muy sencillo con las funciones de cada factor de comunicación y la relativa al mensaje, que es la función poética. Nos interesa conceptualizar bien esa función, ver cómo funcionan las demás, para los demás aspectos, porque además después nos va a servir para pensar el texto y considerar el texto de Kerbrat, que es la que trata de complejizar. Ella misma hace una autocrítica, ¿no? Porque como que no alcanzaría, ¿no? Con los elementos que ella incluye, para trabajar con la cuestión, ciertos problemas de la comunicación en textos escritos, ¿no? El desdoblamiento, el tema del desdoblamiento de las figuras, ¿no? Entonces, de Galatia a Ortega, la guía de Herbert Chioni, de Parisi a Skulko, la guía de Winking y la siguiente es Tarelli, Lorena, a Estela Gallán. La guía de Pellé. No la escribí bien, pero ahí está ahí, Pellé. Bueno. Entonces, la idea es que lo compartamos en el foro. Ese sería en el módulo 2, en la entrada que dice módulo 2, dudas y puesta en común y demás. Irlas subiendo las guías como para compartirlas. Y después ya cada uno, a partir de lo que discutamos el martes que viene, armará el texto, que son dos textos. Uno sería... Se está por cortar. Bueno, ya queda un minutito. Ahora nos juntamos de nuevo para cerrar, ¿sí?